El crash de 2023 será peor que el crash inmobiliario de 2008, la última advertencia no solo de Robert Kiyosaki, sino de más de 50 encuestados en este artículo que he encontrado bastante interesante y que vamos a analizar el día de hoy entre inversores, economistas y profesores de economía en varias universidades como Stanford, Yale, etc. Así que acompáñame en el video de hoy a analizar sus palabras y te voy a plantear 3 escenarios posibles que nos dicen que podrían pasar en 2023 y al final veremos cuál es más acertado y más realista para 2023. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. Empecemos. No hay certeza al 100% ni existencias categóricas, pero mientras los mercados mundiales imploran con urgencia un veredicto de oráculos financieros, entre comillas, sobre los próximos derroteros de la economía, sobre las próximas crisis e incertidumbre económica en el mundo, esto parece cada vez más utópico. Esto necesita aclararse ya mismo. ¿Qué escenarios se vislumbran en el horizonte para 2023? ¿Cómo será este año? ¿Cómo será el siguiente? Cuando todo se presagia, todo será malo, ¿hay posibilidad de que no ocurra una recesión? Las posibilidades de crecimiento dicen que para la economía estadounidense y la mundial se han derrumbado como un castillo de naipes este 2022. A toro pasado, los resultados de esta primera mitad de año están allí, a la vista, sobre una mesa que se tambalea en el temblor de los acontecimientos, inflación, desaceleración, crisis, guerra, pandemia, etc. Pero ahora, al posar la mirada en el horizonte, los primeros indicios de lo que vendrá parecen aún más sombríos que las etapas y fases atravesadas hasta el momento en 2020 específicamente. Y aquí entran a tallar las altas posibilidades de fuertes tormentas que, como adustos pronosticadores del tiempo, recitan reconocidos gurús entre comillas de Wall Street y otros destacados exponentes de las mecas de las finanzas internacionales. A continuación, estos son los posibles 3 escenarios que se manejan en más de 50 opiniones entre gurús, financieros, inversores y profesores de economía. Escenario número 1. Recesión oficial en 2023. Según pronostica el 70% de los economistas norteamericanos, más de 2/3 de los economistas de Estados Unidos creen que es probable que se consolide una recesión clásica en 2023. Los esfuerzos de la Reserva Federal norteamericana para desacelerar la economía durante los últimos meses a través de aumentos diferentes en las tasas de interés a lo largo de estos meses aún no han tenido efecto inmediatamente sobre la inflación. Con más expertos haciendo sonar la alarma sobre la inflación y la Reserva Federal preparándose para una acción aún más agresiva, los economistas están cada vez más convencidos de que la economía se detendrá por completo y comenzará a contraerse poco a poco en una eclosión para 2023. Casi el 70% de los economistas encuestados pronostican una recesión oficial para el próximo año y en este pelotón tenemos que el 38% de ellos cree que comenzará durante los 2 primeros trimestres de 2023 y un 30% cree que será al final de 2023. Apenas un 30% integra la corriente relativamente más esperanzadora que dice que comenzará para 2024 si es que llega. Por otra parte, más de la mitad de los economistas que respondieron a esa encuesta predijeron que las preocupaciones geopolíticas que surgen por la guerra entre Rusia y Ucrania y los mayores costes de energía persistirán y continuarán ejerciendo presión sobre la inflación en Estados Unidos para seguir subiendo a lo largo de todo el próximo año. El trabajo resalta que otros factores, incluidas las continuas interrupciones de la cadena de suministros que están elevando los precios prácticamente a todo el nivel planetario, desde comestibles hasta automóviles, seguirán afectando la inflación de manera intensa el próximo año. ¿Hay posibilidades de una recesión grave en 2023? La encuesta concluye que el factor más importante que podría mitigar las posibilidades de este escenario catastrófico podría ser el mercado inmobiliario de Estados Unidos, que de hecho ha estado al rojo vivo durante meses y probablemente seguirá así el próximo año. Más de la mitad de los economistas encuestados dijeron que el mercado inmobiliario activo podría ser el que aleje a la economía estadounidense de una recesión severa.
Escenario número 2. Estanflación como en la década de 1970, según prevén el 68% de los líderes empresarios de grandes compañías. Tras los presagios de los economistas, llega la visión aportada por 22 ejecutivos del más alto nivel de las principales corporaciones y organizaciones norteamericanas. El aperitivo de lo expresado por estos líderes empresariales ya había llegado con el pronóstico de crecimiento del rastreador GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta, que formuló una revisión negativa para indicar que la economía podría encaminarse a una estanflación agudizada para 2023, similar a la ocurrida en la década del 70. En este sentido, ni un solo director financiero encuestado por la CNBC cree que se podrá evitar una recesión para 2023. Más del 40% de ellos menciona la combinación entre recesión e inflación como el principal riesgo externo para su organización en el próximo ejercicio del próximo año. Asimismo, citan los vínculos entre geopolítica, como ya hemos mencionado, y los precios de los alimentos, la energía y la inflación como los grandes detonantes de esta tendencia. No obstante, un poco más de la mitad de los consultados, un 54%, ha expresado cierta confianza en las intervenciones de la Reserva Federal para intentar capear el temporal que se viene. Su sentencia final es que la economía y los mercados empeorarán antes de mejorar. Escenario número 3. Fuerte desaceleración pero sin caer en una recesión, según vaticinan los técnicos del Fondo Monetario Internacional y de la Fed. Los técnicos del Fondo Monetario Internacional FMI integran la corriente más moderada optimista respecto a la crisis económica mundial que se viene, o al menos no son tan fatalistas como los demás. Han pronosticado lo siguiente: es probable que la economía de Estados Unidos se desacelere en 2023, pero se evitará por muy poco la recesión a medida que la Reserva Federal implemente su plan de ajuste de tasas para frenar la inflación. La prioridad política ahora debe ser la desaceleración rápidamente del crecimiento de los salarios y los precios sin precipitar una recesión, dijo el lunes en un comunicado hace escasos días el Fondo Monetario Internacional. No obstante, ha advertido que esta será una tarea complicada, ya que hay ciertas incertidumbres adicionales. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, declaró que en este sentido somos conscientes de que se está estrechando el camino para evitar una recesión en Estados Unidos, pero aún también tenemos que reconocer la incertidumbre de la situación actual. Si finalmente hay una recesión, probablemente sería relativamente corta en 2023. El organismo recuerda también que la Reserva Federal ha girado abruptamente para combatir la inflación más alta en 40 años, esperando en septiembre de 2022 una subida de tipos de interés de entre 0,75 y 1%, un récord absoluto. Desde la invasión de Ucrania en febrero pasado, el precio mundial, por ejemplo, del petróleo ha aumentado drásticamente, lo que ha exacerbado la inflación que había sido avivada por las interrupciones de la cadena de suministros relacionadas con la pandemia y especialmente en Estados Unidos con la respuesta fiscal de la pandemia. En este contexto, Georgieva no ha vacilado un instante en afirmar que el Fondo Monetario Internacional ve la necesidad de una política que evite una mayor alza sobre los precios del petróleo, sin mencionar la crisis energética y de gas que hay por parte de Rusia y Ucrania, porque recordemos que Rusia y Ucrania, como lo puedes ver en el gráfico, exportan entre trigo y maíz aproximadamente un 30% a toda la Unión Europea y a todo el mundo, y en un 40% aproximadamente el gas. Es por eso que el gas, la energía, los precios de los alimentos, la crisis inflacionaria, la crisis de contenedores y la pandemia que todavía no se ha ido, sin mencionar la nueva viruela que está siendo recientemente activada, pues están causando bastantes problemas y se prevé que en 2023 una recesión es inevitable. Pero ahora quiero saber, ¿tú qué opinas acerca de este artículo? ¿Cuál de los 3 escenarios crees que pasará en 2023? No cuál esperas, cuál crees que pase, déjamelo ahora mismo en comentarios. Si quieres saber las noticias actuales de finanzas personales, macroeconomía y también oportunidades en bolsa, todos los días 9:30 de la mañana de lunes a viernes estamos en vivo en el canal viendo estos temas. También tenemos, si no sabes invertir en bolsa, el curso básico, el curso intermedio y vocabulario de bolsa de valores en listas de reproducción en el canal, donde te enseño paso a paso cómo invertir. Tenemos curso de finanzas también y libros financieros. Los encuentras en el canal, en las listas de reproducción, son totalmente gratuitos
y muchísimas gracias por estar aquí y ver mi contenido. Si quieres suscribirte y no perderte nada del canal, pues dale un puñete en la cara a este tipo, sí, a este tipo. Por acá te dejo esa lista de reproducción para que aprendas a invertir en bolsa de valores y aquí un video que te puede interesar. Conmigo es hasta el día de hoy, nos vemos el día de mañana, que tengan un reparador descanso. Adiós, adiós, adiós. Adiós.